Bueno, pues como comenté en la clase anterior, eh, pues este curso se enfoca principalmente a índices de conectividad, ¿no? Hay tres de ellos que son particularmente relevantes, además de los de centralidad que ya vimos, pero que ciertamente están quedando en desuso los índices de centralidad. Depende mucho de la cantidad de información que tengas, pero hay otros índices que han tomado una gran popularidad desde ya varios años, ¿no? El primero es el índice integral de conectividad, que está un poco en desuso porque es un índice binario. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso, pero sigue siendo de mucha utilidad y siguen saliendo papers que lo usan, ¿no? Y también reportes de todo tipo que también lo usan. El segundo, que es el índice de probabilidad de conectividad, que, bueno, como su nombre lo indica, agrega una probabilidad de conectividad o de conexión entre nodos. Ahorita vamos a tratar de ver más a detalle de a qué es a lo que me refiero. Y el tercero, que se puede obtener con los dos anteriores, y eso a veces crea confusión, pero se puede obtener, o más bien se obtiene a partir de ya sea el índice integral de conectividad o el índice de probabilidad de conectividad, y es el área conexa equivalente o también llamado conexa equivalente. Y vamos a ver por qué esa diferencia, ¿no? Eh, bueno, recordar brevemente la teoría de grafos, ¿no? Hay tres elementos principales. El primero, que es el paisaje en azul, el segundo, que son los nodos o parches que están en verde y a los cuales buscamos realizar un análisis de conectividad, y el tercer elemento, que es, bueno, cómo establecemos una relación entre estos nodos, y es a partir de la distancia en nuestro caso. También hay otro elemento que es muy importante, que es un umbral de distancia, ¿no? Siempre considerando umbrales de distancia. Esos umbrales de distancia se pueden, digamos, pueden significar varias cosas. Un poco la historia es así. Inicialmente ese umbral de distancia era la distancia media de dispersión, y todavía se usa la distancia media de dispersión. Ah, pero desde el 2017, Santiago Saura, quien es creador básicamente de los de los índices de conectividad que les acabo de mencionar, pues, y otro grupo de investigadores han preferido o recomendado usar la mediana de dispersión, ¿no? Desde luego eso depende mucho de la cantidad de información que tengas disponible, de la especie, las especies o el proceso ecológico, pues ya es otro tipo de umbrales, ¿no? Los que consideras. Am, y, y bueno, aquí ya se trabó un poco, pero bueno. También, bueno, esto lo vamos a retomar más adelante, que es cómo funcionan estos índices de conectividad. El paso uno es estimar el índice de conectividad, ya sea el IIC o el integral de conectividad o el de probabilidad de conectividad. Entonces yo lo estimo para todos los nodos, ¿no? Ese es el primer paso siempre. El segundo, que es ir eliminando cada uno de los nodos, es hacer la estimación, ¿no? Ahora tengo dos nodos, hago la estimación, voy removiendo cada uno de ellos, y al final tengo cuatro estimaciones, ¿no? Una que es cuando están todos los nodos, esa es la primera. La segunda es cuando remuevo el nodo B, la tercera es cuando remuevo el nodo A, y el cuarto es cuando remuevo el nodo C. Em, de esa forma yo puedo rankear, ¿no? Y decir, bueno, cuando yo remuevo el nodo A, se pierde cerca del, no sé, el 60% de la conectividad original, ¿no? Cuando están todos los nodos, o la conectividad global, como algunos lo manejan. Mientras que cuando yo remuevo el nodo B,
pues la conectividad persiste, ¿no? Porque no es un nodo muy importante y se pierde un 10%, solo por decir algo. Eh, y bueno, como mencionaba, bueno, uno de los elementos más importantes es la distancia, ¿no? La distancia entre nodos. Lo que les comentaba es que en Macurini manejamos dos tipos de distancias, las euclidianas y las distancias costo. Y bueno, les hablé sobre esta parte de esta analogía o metáfora entre qué es una distancia euclidiana, ¿no? Es básicamente ir de un punto A a un punto B en línea recta. Y bueno, eso implica que dejas pasar muchas, am, digamos, características del paisaje que pueden restringir el movimiento de los individuos. Em, en este caso, pues implicaría que la persona tiene que básicamente tener poderes, ¿no? Para poder atravesar todos estos obstáculos. Em, el otro tipo de distancia que maneja Macurini es la de menor costo y les comentaba que es muy similar a Google Maps y es básicamente ahora sí necesitas un raster o una matriz de resistencia, que así le llamamos, para, digamos, caracterizar tu paisaje. Mientras mayor sea el valor de resistencia, menor va a ser la probabilidad de que un individuo pase por ahí, ¿no? Y bueno, esta menor costo básicamente te identifica una ruta, una sola ruta entre los dos puntos y que por lo general es la de la mejor, ¿no? La de menor costo. Omite todas las demás rutas. Y bueno, acá que considera normas de respuesta de los individuos al paisaje. Y el segundo tipo de distancias costo son llamadas distancias de resistencia o en R se llaman commute time distance. Es lo mismo que Circuitscape, básicamente. eh, y lo que hace es que te considera todas las rutas posibles, ¿no? Em, y bueno, al final, por lo general obtienes una suma o un promedio eh, o una probabilidad también. Em, Y bueno, acá les explicaba sobre las distancias euclidianas entre centroides, entre bordes, ¿no? Que si van a usar distancias euclidianas, pues idealmente usen distancias entre bordes, ya que son un poquito más exactas. Em, y bueno, también sobre las distancias costo, que o sea, aquí el reto es cómo representar la resistencia, ¿no? Al desplazamiento. Y bueno, les comentaba que existen muchas formas de hacerlo. Es un tema amplísimo porque cada día básicamente salen nuevas aproximaciones metodológicas para tratar de cuantificar la resistencia, pero las más populares son, uno, la huella espacial humana que casi muchos países tienen, o bien existen capas globales, ¿no? De huella espacial humana. La segunda que es modelos de calidad de hábitat, básicamente usando modelos de distribución potencial, ¿no? Existe un curso muy bueno en Red Bioma en YouTube, donde abordaron la modelación de distribución de especies y básicamente lo que se hace es que se invierten los valores, ¿no? Digamos que el modelo de distribución de especies va de 0 a 1, pues se invierte el valor. Y ahora los sitios con mayor idoneidad van a tener una resistencia o un valor igual a 0, mientras que los de menor idoneidad o calidad tienen un valor de 1. Y el supuesto es ese, mientras más te alejes del hábitat óptimo de la especie, pues mayor resistencia tienes, ¿no? Ese curso es libre y está en YouTube, en la página. Ustedes buscan Red Bioma en YouTube y ahí están algunos de los cursos que se han dictado de manera gratuita. Eh, y ahí subieron el material y también los videos, ¿no? Como los que yo estoy grabando. Eh, no sé si estos o cuándo se suban estos, pero sé que se van a subir, ¿no?
Hay otro tipo de modelos que son empíricos, bueno, más bien de opinión experta. El anterior que mencioné de modelos de distribución potencial son empíricos, utilizan observaciones de X especie, pero también existen modelos de opinión de expertos, ¿no? Que son quizá los más usados cuando no se tiene mucha información. Em, y bueno, otras cosas que son un poco más complejas y que es los tipos de distancias costo que existen. Aquí lo mencioné muy someramente que hay básicamente dos tipos, isotrópicas y anisotrópicas. En Macurini se puede trabajar con ambas, pero en general, en general, yo diría que la aproximación más utilizada es la isotrópica, que es la que todos conocemos para, bueno, la mayoría, algunas personas conocen que es para modelar corredores, identificar rutas y que básicamente utilizan esta capa de resistencia para ir encontrando de píxel a píxel cuál es la ruta menos costosa, ¿no? Eh, y bueno, aquí yo les puse un ejemplo de una distancia anisotrópica que es mucho más compleja eh, porque consideras que existe un costo al desplazarte, por ejemplo, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, pero también puede haber un costo al desplazarte en zonas, digamos, más empinadas, ¿no? O de mayor, sí, en mayor pendiente, y que es distinto el costo que asume un organismo al subir una pendiente que al bajar una pendiente. Entonces, son modelos sumamente complejos que por lo mismo casi no se usan, ¿no? Pero pues yo lo menciono para que por ahí lo tengan en cuenta. Eh, y bueno, ah, justo el que mencionas es el Linkage Mapper, por ejemplo, es muy popular, ¿no? Para hacer eso. Y justo hace lo mismo, ¿no? Linkage Mapper, de hecho, puede hacer esto que es distancias isotrópicas. Muchas personas, por ejemplo, modelan con Linkage Mapper los links, básicamente, ¿no? Las rutas de menor costo, que son las polilíneas que unen nodos, y después eso lo usan ya en Macurini, ¿no? Em, y bueno, sí, es lo mismo, es lo mismo. De hecho, este algoritmo que les muestro aquí, que es más complejo de distancias anisotrópicas, está en Linkage Mapper. Es básicamente el que les muestro, que es considerando una capa climática. Eh, pero sí es todo bastante complejo, ¿no? Todo un tema, la modelación de distancias costo, identificación de rutas, es bastante complejo. Lo único que quiero mencionarles acá es que, pues, digamos, actualmente se usan todo tipo de variables para crear esas resistencias. La forma más sencilla de hacerlo es utilizar una capa de cobertura del uso del suelo, ¿no? Y asignar valores de resistencia a cada categoría de- de cobertura, ¿no? En función de la especie, ¿no? No sé, si tengo tres clases, tengo bosque, tengo selva y tengo zona urbana y pienso en un tapir, ¿no? Y hacer la resistencia para un tapir, pues al bosque le voy a dar una resistencia de 0, ¿no? A la selva le voy a dar una resistencia de 10 y a la zona agrícola le voy a asignar, o urbana le voy a asignar un valor de 100, ¿no? O sea, es un poco la lógica de asignar valores de resistencia. Y como ven, es muy subjetivo, por eso es que tienes que casi siempre estar acompañado o acompañado de un grupo de expertas o expertos, ¿no? Que te, digamos, de alguna forma respalden esos valores. Am, y bueno, solo para mencionarles que, bueno, ha habido todo un progreso gigante sobre la modelación de resistencias. Ahora, pues también tratan de incluir modelos socioambientales, ¿no? Para eh, modelar la resistencia. Es pues todo un tema que está en progreso, un poco controvertido. Algunos
mencionan que sí es una buena idea, otros que no. Sí, depende mucho del estudio. Y bueno, como les comenté, aunque no es parte del curso, en el libro les voy a colocar cuando apenas tenga tiempo una sección solo para eso. Em, y bueno, déjenme veo rápidamente si esto se está construyendo. Ahí va. Ok. Bueno, antes de empezar, hay que recordar un poco qué son los grafos, ¿no? Creo que es importante tomarlo en cuenta eh, y voy a tratar de ser muy simple y sencillo en explicarlo. Hay muchos tipos de grafos. En Macurini se pueden trabajar muchos tipos de grafos, pero en general los más utilizados y explorados eh, y yo creo que con mayor sentido, al menos, o respaldo ecológico y científico, son estos dos tipos de grafos, que son grafos no dirigidos y sin peso y con peso, ¿no? Eh, un grafo es una representación gráfica de al menos dos tipos de elementos, ¿no? Uno que es el nodo, ¿no? Estos círculos que vemos aquí y otro que son los enlaces, que son esas conexiones que tienen los nodos, ¿no? Un poco el ejemplo que ya les mostré anteriormente. Ahora, existen grafos sin peso que son de este tipo, en donde los enlaces no tienen ninguna característica o puede que solo sean unos y ceros, ¿no? Eso es todo. Y el nodo, pues aquí sin características, ¿no? Hay otro tipo de grafos que son con peso que la única diferencia es que justo se les asigna un valor, ¿no? A cada uno de esos enlaces. Esos valores pueden representar miles de cosas. En nuestro caso, representan distancias. En un primer paso, representan distancias. En un segundo paso, vamos a ver qué es lo que pueden representar. Ahora, otra diferencia con estos grafos y que los hace pues un poquito más complejos, ¿no? Son que al nodo le podemos asignar un atributo, ¿no? Em, y ese atributo por lo general se asocia al área de los parches o al área del nodo. Algo que digamos, me gustaría que al menos conozcamos la generalidad, ¿no? Detrás de los índices es lo siguiente. Ya tenemos el grafo, ¿no? Imaginemos que tenemos los pesos. Eh, entonces, un paso muy importante dentro de Macurini es aplicar algoritmos de menor distancia, encontrar la mejor ruta, ¿no? Em, Bueno, ahí un compañero mencionó Linkage Mapper, básicamente algo parecido a lo que hace Linkage Mapper, ¿no? Eh, y existen al menos tres algoritmos distintos que, dependiendo de la cantidad de nodos, pues se aplican. Pero el nodo que 90% de las veces se aplica en Macurini es este, que es el Dijkstra, ¿no? De Edsger, no sé cómo se pronuncia, Dijkstra. Y eso, pues básicamente es un matemático que en 1959 generó un artículo de apenas 3 páginas, ¿no? En donde buscaba conectar dos ciudades utilizando las mejores rutas posibles. Y bueno, el algoritmo Dijkstra es muy utilizado en modelación de conectividad y quizá va a ser bastante intuitivo. Lo que pasa es que resulta difícil representarlo en un algoritmo eh, y, y bueno, ahorita vemos lo de los pesos. Ahorita les menciono eso. Eh, y bueno, ¿cómo funciona el algoritmo Dijkstra? Básicamente aquí lo que observamos son estas series de nodos representados por círculos.
Y lo que hace el algoritmo es que explora todas las conexiones posibles, es decir, va a explorar la conexión entre 0,1, 0,3, 0,5, 0,6, 0,4, 0,2. Y entre cada una de esas combinaciones va a buscar siempre la ruta más corta, ¿no? Entonces, para llegar al 3, por ejemplo, pues la mejor ruta es ir del 2 al 5, porque aquí la suma de pesos es menor que ir de 6 por esta otra ruta que suma 6 y 8, ¿no? Es mucho más costosa. Una vale 7, en la otra vale 14, ¿no? Eh, y así se va identificando las rutas más cortas, ¿no? Entre cada una de las combinaciones. Eh, Hasta que al final pues tiene todas las rutas trazadas. En este caso, las líneas rojas identifican las rutas más cortas. Me explico. Para llegar a uno, esta pues es indudablemente la ruta más corta, ¿no? Esta de aquí, la del valor 2. Para llegar al 2, pues la ruta más corta es la del 6, ¿no? No hay de otra. Para llegar al 3, tiene que pasar por el 2 y por el 5 porque es la más corta. Para llegar al 5 tiene que cruzar otra vez el uno, el 3 y después ya el 5. Em, y bueno, para llegar al 6 tiene que cruzar 0, 1, 3, el 4 y ya llega al 6, ¿no? Entonces, hay enlaces que desde luego se dejan de lado. Em, y bueno, además de esto, que es una representación muy simple, lo que aplica Macurini es eh, básicamente algo que se llama caminantes aleatorios, y eso quiere decir que, por ejemplo, si empiezo del cero, voy a escoger aleatoriamente cualquiera de las dos rutas, ¿no? O de los dos nodos, que es el uno o el 2. Entonces lanza una moneda y si es águila, escoge el uno y si es sol, escoge el 2. O cara, escoge el 2. Eh, y bueno, así, ¿no? Aleatoriamente va seleccionando las rutas. Ahora, a ver, déjenme ver que hay unas preguntas. Mm, bueno, lo de pesos, ahorita lo vemos. Básicamente el peso, en nuestro caso, son las distancias euclidianas o de costo, cualquiera de las que elijamos. Eh, ¿Desde dónde se las mide? Desde el centroide, depende. Aquí es una representación gráfica, ¿no? Aquí ya sufrió todo el proceso espacial, ya hubo todo un proceso en el que, eh, digamos, se obtuvo la coordenada, que aquí realmente no toma mucha importancia las coordenadas, es un postproceso al modelo espacial que hacemos. Es decir, aquí ya se estimó la distancia entre nodos, ya se sabe cuál es el atributo de los nodos y entra básicamente en la construcción de un grafo, ¿no? Que es en otro espacio, ¿no? Que no es todavía geográfico, sino que es un espacio ahí medio, eh, eh, ¿cómo podría decir? Pues, no sé, una representación muy subjetiva, ¿no? No nada en el espacio geográfico. Todavía no se aterriza nada en el espacio geográfico. Es abstracto, exacto, abstracto. Em, y no, déjame ver cómo va mi libro. Ok, ya terminó. Entonces, ahora sí, vamos a subir esto. Aquí van a ver cómo subo todo. Vamos a subirlo. Eh, Estuvo largo esta actualización del libro, bueno, del manual. Creo que son muchas figuras, pero bueno, ahí va. Listo. Ahora esperaremos unos minutos. Bueno, ok. Entonces, esa es
la antesala, ¿no? De algunos de los pasos que yo considero más relevantes antes de la estimación o que son parte de la estimación de los índices de conectividad utilizando teoría de grafos. La primera que es entender que hay dos tipos, hay más tipos, pero dos tipos que son los utilizados en Macurini, que son grafos sin peso y con peso. Y lo otro es que hay algoritmos que, digamos, se crearon para identificar rutas menos costosas, ¿no? O las rutas más cortas, creo que es más bien el término correcto, las rutas más cortas entre los nodos. Em, y bueno, dicho eso, ahora sí empecemos con el primer índice, que es el más sencillo, que es el índice integral de conectividad o IIC. Acá tienen la fórmula del lado derecho, la fórmula del índice IC, y lo que vemos es también aquí unos nodos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro nodos y un umbral de distancia de referencia. Entonces, el primer elemento que observamos en la fórmula es A. Y esas A significan atributo, ¿no? Son los atributos de los parches. Ese atributo, como les comentaba, por lo general es el área de los parches. Eh, Hay muchas variantes, ¿no? Depende de la creatividad y de lo que quieran representar como atributo de sus nodos. Pero yo lo que he observado es que uno, por lo general, es el área total de los parches. Y la idea es que mientras más área, pues mayor conectividad intraparche, ¿no? Hay una mayor cantidad de recursos. Y si está más grande mi parche, va a haber más conectividad intraparche, va a soportar más individuos, ¿no? Eh, Va a recibir más individuos también. Eh, Hay otra variante que es considerar solamente el área núcleo, esa área que está potencialmente ausente de efectos de borde, ¿no? Y que podemos obtener ese valor, por ejemplo, utilizando la función que vimos en la clase anterior, que es MK fragmentation. Eh, y para obtener el valor del área núcleo, ¿no? En cada uno de los parches. Estas son dos de las más comunes. Hay otra que es un poquito más compleja, que es asignar un valor que se puede asociar a, por ejemplo, la calidad del hábitat y que suele estar ponderado por su área, ¿no? Yo creo que esa sería una recomendación como para, eh, aunque también estos índices se usan de otra forma, eh, me refiero a que a veces se les asigna a los nodos también valores de densidad de individuos, por ejemplo, ¿no? De la especie que estés analizando. Ese es otro atributo que se menciona en Conefor, rara vez se ha usado así tal cual en los índices, eh, pero bueno, se puede usar, sí. Ahí lo que toca es como darle una explicación ecológica pues robusta, ¿no? Al resultado. Pero bueno, acá lo que me refiero y que esto es algo muy utilizado es la calidad de hábitat ponderado por su área, ¿no? Entonces, vemos que es el mismo parche, ¿no? Que lo represente así, con este cuadrado. eh, y vemos que, pues, más bien no es que sea homogéneo, sino que hay una heterogeneidad dentro de él, ¿no? Aún dentro de este parche hay distintos valores de calidad y que puede asociar a una mayor, a una menor conectividad intraparche. Eh, Y además, pues acá lo que hago es que lo pondero por su área. Es decir, tengo, ¿cuántos son? Cuatro colores. Un color que vale uno, ¿no? Esos píxeles valen uno, tienen la mayor calidad. eh, y son 4 píxeles. Entonces multiplico 4 por uno, ¿no? Más tengo otros 6 píxeles que valen 0.4, ¿no? Y pues multiplico esos 6 píxeles por el punto 4.
y así sucesivamente, hasta obtener en la suma pues un valor final de atributo del nodo de 8.4, eh, que es muy distinto a 16 píxeles o a 16, que sería el valor que le daría si considero el área, ¿no? Total, ¿no? Digamos que aquí tengo 16 píxeles y acá en lugar de un 16 pues tengo 8.4. Eh, Esa es otra forma en la que también se puede asignar un valor de atributo del nodo, ¿no? Siempre pensando en conectividad, ¿no? Dentro del parche, porque al final es lo que está representando, ¿no? Ahora, hay otro componente en la fórmula que es el NLIJ y que básicamente lo que es, ok, estimo la distancia entre los nodos. Eh, Eso lo hace internamente Macurini, no lo tienen que hacer ustedes, pero se estima la distancia, ¿no? Entre todos los nodos. Y si considero el umbral de distancia, que es este tamaño, pues puedo decir que el uno y el 2 se encuentran dentro de este umbral. Entonces hay línea, ¿no? El 2 y el 3 pues también apenas, pero se encuentra dentro del umbral. Entonces hay una línea. Esas líneas representan que existe un link, ¿no? Que existe una conexión entre ellos. Y a esos links se les asigna un valor de uno, ¿no? Ese sería el peso que se le asigna, uno a cada uno de ellos. Y luego hay una conexión aquí entre el 3 y el 4 que pues no se da porque está fuera del umbral de distancia que establecí. Entonces va a tener un valor de cero ese, ese link, ¿no? No existe conexión. Por eso a estos índices que fueron los primeros que, digamos, se generaron, eh, o el primero en generarse, el antecesor del índice de probabilidad, y por eso se le llama binario, porque establece conexiones utilizando el umbral de distancia y asigna un valor, un peso a esas conexiones de uno o de cero, ¿no? Em, y bueno, después de que ya se tiene esta representación, digamos que, bueno, se hicieron esas estimaciones primero del atributo y después de los links, se llegan a tener este tipo de tablas, ¿no? Eh, que te dice, bueno, del nodo 2 al nodo uno si hay link, uno. Del 3 al uno hay link, no, entonces es cero. Del 3 al 2 si hay una conexión, entonces hay uno. El valor es uno, ¿no? Del link. Eso se logra a partir del algoritmo Dijkstra, ¿no? También por eso es muy útil ese algoritmo. Y eso lo hace internamente Macurini, pero quiero que entiendan al menos un poco del contexto, ¿no? De los índices. Hay otro valor de la fórmula que es el AL cuadrado y este básicamente es el área total de tu paisaje elevado al cuadrado. Eh, que ya vimos un poco en la clase anterior. Y finalmente hay otro elemento que es el delta IC y que se usa para estimar el delta IC y sus fracciones eh, y que básicamente hace lo que ya les había contado, ¿no? Si tenemos tres nodos, va removiendo cada uno de ellos, ¿no? Y va comparándolo con la estimación inicial. Aquí, por ejemplo, tenemos un valor de IIC que es estimado utilizando todos los nodos en el paisaje y después estima el IIC prima que es cuando se retira uno de los nodos, ¿no? Este proceso se repite para cada uno de los nodos y es por eso que puede ser eh, este tipo de índices un poco lentos cuando son muchísimos nodos, ¿no? Porque tiene que hacer esa eliminación de cada uno de los nodos, estimar el índice, comparar con el
el global, ¿no? Donde están todos y estimar la diferencia y rankear. Entonces es todo un proceso que puede hacer las cosas un poco lentas, aunque hay trucos, los vamos a ver. Eh, y bueno, tenemos también el índice de probabilidad de conectividad, o PC, que a diferencia del binario, acá lo que se establece es una probabilidad, ¿no? Que va de 0 a 1, la probabilidad. Eh, entonces, eh, el desplazamiento depende de la especie, sí, claro. ¿Cómo puedo definir el orden en el caso de las aves? El orden. Hmm. Mm, bueno, sí, el desplazamiento sí depende de la especie o del proceso que estés evaluando, es, eh, digamos, pero bueno, si pensamos en organismos, sí depende de la especie, ¿no? Que es lo más útil y utilizado aquí. Eh, y bueno, por el orden de las aves no entendí esa parte, pero pues ahí sí me puedes explicar un poquito más, Ania, y ahorita regreso al comentario. Em, y bueno, aquí, como es probabilístico, quiero que noten algo. Todas las combinaciones posibles entre nodos tienen una probabilidad, ¿no? Siempre va a existir una probabilidad de conexión, aunque esté un nodo súper distante, así súper, no sé, esté un nodo aquí en Colombia y otro nodo esté en China, va a haber una probabilidad, aunque sea mínima, pero va a haber una probabilidad, ¿no? Eh, entonces, para que tengan en cuenta eso. Eh, lo menciono porque pues hace que el proceso de la estimación sea un poco más lenta. Eh, y bueno, esta es la fórmula que es muy sencilla. Vemos aquí el AI, el AJ, que es el AI es un nodo, por ejemplo, el nodo uno, el AJ el J es el nodo 2, ¿no? Es cada combinación de nodos. Y el A sigue, em, es igual a lo mismo que en la otra fórmula, es el atributo del parche, ¿no? O del nodo. La única diferencia que notamos es este último componente de la fórmula, que es el PIJ, que es la probabilidad de conexión entre I y J, entre los dos nodos. Y vemos un asterisco, que significa que es la probabilidad máxima, ¿no? Em, es decir, y es una de las cosas que estamos trabajando de cómo quitar ese asterisco, ¿no? Es decir, vemos que hay solo una conexión entre el 2 y el 4, por ejemplo, ¿no? Es decir, te está mostrando la mejor eh, ruta, la mejor probabilidad de conexión entre esos dos nodos. Em, a eso se refiere el asterístico en palabras un poco llanas. Eh, El A sigue siendo lo mismo, que es el área del paisaje elevado al cuadrado, y bueno, se replica un poco eh, la misma idea, ¿no? Eh, Ay, se trabó esto. A ver, mientras leo aquí. Sí, bueno, acá, por ejemplo, si trabajas con aves, ¿no? Y aquí es donde creo que es muy bueno tu comentario porque bueno, lo que nos dice Hani es que las aves tienen una alta capacidad de desplazamiento y pueden no seguir un orden de parche a parche, cómo se puede dar una ruta a un ave. Justo es una de las deficiencias del índice que es el de integral de conectividad al ser binario, ¿no? Este de aquí. Pero ya cuando agregamos el probabilístico, pues básicamente no hay o sea, están todas las rutas posibles. Todas hay conexión entre todo, básicamente, solo que hay rutas más cortas. Hay otra forma de hacerlo que es
teniendo un grafo direccional, pero eso implica hacer un proceso un poco, quizá un poquito más complicado. Es primero conocer si el, no sé, si el ave, los individuos de la especie X, eh, sabes que sí o sí van primero al nodo 3 y después van al nodo 2 y después van al nodo 4. O sea, se puede direccionar eh, el grafo, asignar probabilidades o conexiones binarias y estimar los índices, pero es algo que todavía no está disponible en Macurini. Se puede hacer. Digo, si estás interesada, te puedo pasar un poco de información al respecto, pero creo que tu problema se resolvería un poco utilizando el índice de probabilidad de conectividad, porque básicamente se consideran todas las conexiones posibles. Sí, ahorita, Luis, ese es un punto muy importante. Ahorita lo vamos a ver. Básicamente hay un valor, te arroja dos tipos de valores. Uno que es a nivel de paisaje, ¿no? Escala de paisaje. Entonces tú tienes un valor de IC y de PC para tu paisaje. Eh, Estos valores o el rango de los valores va de 0 a 1. Ahorita lo vamos a ver en la parte práctica. Y más cercano a 1, pues está mejor conectado, ¿no? Todo dentro del paisaje. Eh, Hay otro resultado que es este de PC, que es a nivel de nodo. Entonces te dice la importancia o la relevancia de cada uno de los nodos y por eso se usa para priorizar, porque pues puedes identificar el nodo o el parche que es mucho más relevante, ¿no? Hablando de términos relativos, para la conectividad. Pero antes de llegar a eso, quiero hablarles más sobre esta probabilidad. Lo menciono porque a veces llegan muchas preguntas al GitHub o a nuestros correos, justo preguntando estas cosas, ¿no? Eh, Porque, pues sí, es un poquito más complejo, digo, de lo que parece, ¿no? El PIJ, que es esta probabilidad de conectividad o de conexión entre los dos nodos, se estima utilizando algo que se llaman kernels de dispersión, ¿no? Entonces hay muchos tipos de kernels, pero el que vamos a usar es el exponencial y el negativo, el exponencial negativo. Eh, y esto, pues hay que prestar atención porque me gustaría en la siguiente clase eh, o en la que sigue presentarles un paquete nuevo que se llama SAMC, que es modelando cadenas de Monte Carlo y para que vean cómo se puede vincular ambos paquetes. Em, sí, también, o sea, el tipo de flora puedes de alguna forma justificarlo con eso. Es válido usar los datos de estudios de ámbito hogareño de aves para definir la media de desplazamiento. Claro, sí, totalmente. Yo no soy muy especialista en aves, pero al igual que en mamíferos, hay una serie de ecuaciones, digamos, que te pueden ayudar a partir del ámbito hogareño, estimar la mediana de la distancia de dispersión y la distancia máxima de dispersión. Y también en aves es muy interesante porque creo que ha habido mucho más progreso que con mamíferos, curiosamente, pero tengo compañeras que están utilizando, por ejemplo, el largo del ala, ¿no? Que seguro hay un término específico para eso, pero la longitud del ala y a partir de eso estiman la distancia de dispersión. eh, y eso está muy interesante. Entonces facilita un poco la vida porque pues al tener estas ecuaciones que ahorita olvidé el nombre, pero puedes estimar una distancia cercana a lo que esperarías, ¿no? De dispersión. Pero sí, sí se puede. Ándale, en la envergadura. Exacto. Sí, eso está bien interesante. Eh,
Y bueno, volviendo a los kernels de dispersión, aquí vamos a estar usando la exponencial negativa, pero sí, pues digamos para que vean en un futuro. Es un tema que no se ha explorado mucho y es variar y probar distintas kernels, ¿no? Para estimar esas probabilidades de conexión. Ahí hay un mundo de opciones o de investigación por hacer. Eh, ándale, esto que dice Ángela. Eh, y, y bueno, la fórmula es muy sencilla. Yo creo que es de las exponenciales más o de los kernels más sencillos. Esta es la fórmula, exponencial de la tasa de decaimiento por la distancia entre el nodo y J. Entonces aquí la distancia toma pues, mucha importancia. ¿Y cómo se estima la tasa de decaimiento? Se estima a partir de la distancia media de dispersión o el umbral de distancia, que aquí lo estoy manejando, ¿no? Como umbral de distancia. Entonces, el umbral de distancia es clave para estimar la tasa de decaimiento de la curva exponencial negativa. eh, Esto que aquí señalaba. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo muy burdo, pero es si tenemos una mediana dispersión de 2 kilómetros para un ave, ¿no? Eh, con una probabilidad de 0.5, que esta por lo general se mantiene siempre así, ¿no? Solo que aquí lo puse, pero por lo general siempre 0.5, a menos que tú sepas que es la máxima distancia de dispersión. Ahí sí podrías colocar una probabilidad de 0. No sé, 0, 0,1, ¿no? O una probabilidad muy bajita. Em, pero por lo general no se mueve, es algo que no se mueve mucho y se mantiene. Em, y, y bueno, entonces, considerando eso, ¿cuál será la probabilidad de una distancia de 3.4 kilómetros, ¿no? Pues aquí lo expresé en metros, exponencial de 3.400 metros por el logaritmo natural de 0.5 entre los 2.000 metros, que es la mediana de dispersión, y la probabilidad es de 0.3077. Bueno, es un poco lo que hace dentro Macurini, cómo estima la PIJ, la probabilidad de conexión. Y después, con esas probabilidades, pueden, con esas probabilidades que se asignan a cada uno de los enlaces, ¿no? Ya se puede pasar ahora sí a la estimación del algoritmo Dijkstra y a estimar el índice, ¿no? Eh, Después viene esta parte que es a nivel de parche. Removiendo cada uno de los parches, se repite el proceso, ¿no? Que les mencionaba, de ir quitando cada uno de ellos y comparando con la estimación global donde estaban todos. Ahora, el último proceso que es hacer el delta de los índices, ¿no? Al ir removiendo cada uno de ellos, me genera tres fracciones que son por igual, se interpretan de igual forma, tanto en el índice integral de conectividad como en el de probabilidad de conectividad. La primera fracción es la intra, eh, que es la conectividad dentro del parche. Em, Mientras más grande sea el valor, más se pierde de conectividad dentro del parche cuando éste desaparece, lo que implica que es más importante. Hay otra fracción que es la flux, que es el flujo de dispersión ponderado por el atributo del parche recibido o originado a través de los enlaces del parche. Básicamente lo que dice es que es un parche, mientras más grande sea el valor, es un parche que está muy centralizado, ¿no? Que te recibe mucho flujo, es decir, recibe muchas conexiones, pero también emite muchas conexiones. Es un parche clave, ¿no? Para mantener la conectividad, para mantener la conectividad en toda la red. Hay otro que falla un poco, pero digamos, algunas personas consideran que es mejor utilizar quizá las métricas de centralidad que les mostré en la clase anterior,
en lugar de usar esta fracción. Pero bueno, existe la fracción connector que básicamente trata de aislar solamente la probabilidad de conectividad y la centralidad. Entonces, mientras más grande sea el valor de esta fracción, quiere decir que es un parche más central, es decir, que sirve como sitio de paso. Quizá es un parche que no tiene el mejor atributo, ¿no? Pero sí es relevante porque para conectar otros parches, los otros parches tienen que pasar por este parche conector, ¿no? Entonces sirve como sitio de paso o como stepping stone, ¿no? Em, repito, aunque no tenga el mejor atributo, ¿no? Puede ser un parche muy pequeño, em, pero clave para mantener conectada la red, ¿no? Y bueno, esa fue la parte introductoria. Em, ah, sí, qué bueno que ya se armó la discusión sobre los rangos de dispersión con base en la longitud de las sales. Sí, eso fue algo que vi hace poco en una plática. Yo la verdad es que luego no veo mucho sobre aves, pero fue algo que me impresionó. Sí, me impresionó porque estuvieron modelando en África y con miles, o bueno, cientos de especies, ¿no? Y fue impresionante ver eso. Em, y bueno, les voy a pasar el link que básicamente, pues ya todas y todos creo que a este punto deberían de tener, que es el del manual. Y disculpen si no respondí algunas de las eh, preguntas que habían en el Classroom. Hoy lo hago. Eh, y, y bueno, vamos a ver dos secciones. Es curioso que lo haya colocado así, pero bueno, está interesante. Eh, bueno, la primera sección es solamente una función que casi no se usa en Macurini, pienso yo, pero que puede ser muy relevante como para jugar y entender un poco de qué va esto de los kernels de dispersión. Eh, y bueno, es básicamente una función que te ayuda pues a estimar ese tipo de gráficas de decaimiento utilizando la función exponencial negativa eh, y simular, ¿no? Estas diferentes kernels de dispersión. Quizá puede serles de ayuda en algún momento o solamente para tratar de entender un poco más en qué funciona, cómo funciona. Entonces, tiene tres argumentos principales. El primero que es probability, que es la probabilidad de dispersión, en, utilizando como referencia la distancia, la mediana de dispersión o distancia, yo aquí le puse median distance, pero es la mediana de dispersión, la distancia de dispersión, ¿no? Luego está este argumento, median distance, como ven, no soy muy creativo asignando nombres, pero se refiere a estas distancias de dispersión en kilómetros y puedes usar hasta 5 distancias máximas de dispersión para ver tu plot. Y luego hay otro parámetro que es eval distance, que es calcular la probabilidad de dispersión a una distancia mediana específica y solo está disponible cuando se utiliza una distancia mediana o mediana de dispersión. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, aquí yo voy a hacer lo mismo que hicimos la clase anterior, que es copiar y pegar lo que está. Entonces, voy a cargar primero Macurini. Y bueno, después aplico la función. Voy a asignar una probabilidad de 0.5 que pues básicamente esa es la distancia por default. Aquí está la ayuda. eh, y también como medianas de dispersión para ver por curiosidad, estas curvas, pues voy a utilizar 1 kilómetro, 10 kilómetros, 30 kilómetros y 100 kilómetros.
y bueno, ahí está, ¿no? Es como que ahí tienes todas las probabilidades de dispersión en función de la distancia. Eh, y bueno, hay otra que es muy curiosa y que puede ser útil quizá nada más para reportar en algún reporte o artículo, no sé, pero es esta figura, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, aquí estoy utilizando una probabilidad de 0.5, una mediana de dispersión de 100 kilómetros y, y quiero que me evalúe la probabilidad utilizando también 100 kilómetros, pues la probabilidad es de 0.5 y me ubica el punto exacto, ¿no? De los 100 kilómetros y la probabilidad. Eh, y bueno, puedo jugar un poco con eso y observar eh, otro tipo de probabilidades, ¿no? Con lo mismo que estaba en la anterior, que son 100 kilómetros. Y bueno, ahí tengo la probabilidad a 25 kilómetros en la curva. Entonces es solo para explorar las kernels, bueno, esta kernel exponencial negativa. eh, y bueno, solo mostrarles esa función muy sencilla que está dentro de Macurini por si quieren jugar con ella y explorar ah, pues las kernels. Y bueno, ahora sí, el índice integral de conectividad y probabilidad de conectividad. Entonces, vamos a trabajar con los mismos shapefiles de la sesión anterior. eh, y bueno, aquí están los parches, son 404 parches de hábitat en esta región que les comentaba que es el eje neovolcánico, una región fisiográfica del estado de Michoacán, en México, y bueno, que está eh, en el paquete también como para ayudar y para eh, practicar, ¿no? En la sección de ayuda. Y bueno, vamos a estar utilizando esta función que se llama MKDPCIC, que calcula estos dos índices y te regresa pues valores a nivel de paisaje y a nivel de parche. Em, y bueno, aquí está la función. Son muchos argumentos, cada vez incluimos más, pero les voy a mostrar los que son, digamos, los relevantes, ¿no? Los que sí o sí creo que debemos de aprender. En la siguiente sesión vamos a ver, no lo tenía contemplado, pero vamos a ver el de restauración solo para que pues, tengan ahí una perspectiva de cómo funciona. Cambia un poco la interpretación, pero creo que se ajusta bien a la siguiente clase, que es también con un tema parecido. Eh, y bueno, tiene todos estos argumentos. Aquí les coloqué una descripción de cada uno de ellos. Eh, pues los más relevantes son nodes, que como bien ven, mantiene una estructura similar a las otras funciones que vimos en la clase anterior. Entonces aquí va el archivo de nodos con los parches o nodos. Aquí va algo que es muy importante, que es el atributo. Ahorita vamos a ver más sobre él. Eh, Otro que es relevante es LA, que es el área del paisaje, ¿no? Eh, Aquí uno puede indicar si quieres trabajar en metros cuadrados, en hectáreas, en qué unidades quieres trabajar, porque el resultado que se da, uno de ellos es en unidad de área, ¿no? Entonces, por eso está esta opción. Em, y también porque, pues, hemos visto que sí altera un poco, pues, sí, el resultado, ¿no? Por lo general se trabaja en hectáreas, pero no cambia mucho, cambia muy poco, pero cambia. Eh, y bueno, otro parámetro o argumento que es muy importante es este de aquí, que es el de distance, que es igual al que vimos en la clase anterior con la otra función de centralidad. Eh, Básicamente indica, hay dos parámetros que son muy importantes, que es el tipo, type, si quieres que sea centroide, si quieres que sea
Aquí están centroide, que sea borde, que sea eh, least cost. eh, Hay varias opciones, ¿no? Y el otro parámetro dentro que es muy importante es este que se llama resistance, porque si aquí tú decides trabajar con least cost, como vamos a ver, pues necesitas a fuerza utilizar una resistencia para poder estimar esa distancia. Eh, y bueno, otro argumento que es muy importante es este que se llama metric, donde tienes básicamente dos opciones, o eliges el IC o eliges el PC, ¿no? Uno de los dos. Eh, si eliges el PC, como vieron, uno de los, eh, digamos, datos más relevantes para poder estimarlo es la probabilidad. Entonces, está como default null. Si se deja como null, lo que hace es que estima eh, la distancia de todas, entre todos los parches y después, aquí dice, no es cierto, si se deja como null, eh, te va a dar una probabilidad de 0.5. Sí, ahí se me fue. Y más bien en el siguiente, que es Distant Thresholds, que son los umbrales de distancia, si tú lo dejas como null, te va a estimar la distancia entre todos los parches y va a tomar la mediana. Entonces, pues digamos que sería muy estructural eso, ¿no? Eh, Hay otros argumentos que son muy irrelevantes que vamos a ver, que es overall, ¿no? Si quieres que te estime o no el índice para el a escala del paisaje, si es true, lo va a estimar, si es false, no lo va a estimar. Hay otro argumento que es only overall, que es solo quiero que me estimes el, a nivel de paisaje y se pone true y solo va a estimar ese, ¿no? No va a estimar a nivel de parche. Y otros dos argumentos que son muy importantes, que es parallel, que es para paralelizar. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y aquí se indica el número de nodos que tiene o con los que quieres trabajar. Em, Depende mucho de cada una de las máquinas y de la memoria RAM que tengan. Ahorita les muestro cómo saber cuántos nodos tienes y cuál podría ser una regla para especificar el número. Porque si le pones muchos, tu máquina se puede trabar e incluso podría descomponerse. Eh, y esto que son parallel modes, aquí hay dos niveles de paralelización. El primero que es paralelizar el delta, ¿no? Esta acción de remover cada uno de los parches, estimar el índice, comparar con el índice global. Eso lo puedes paralelizar y ese es el modo uno. Y es el recomendado cuando tienes menos de, o no sé, 4000 parches, una cosa así. Cuando ya son muchos parches, eh, lo que recomendamos es utilizar el modo 2. Solo hay dos modos, uno y 2. El modo 2 lo que va a hacer es que va a paralelizar, pero la estimación del Dijkstra, esto que les mostraba aquí, que es una de las partes que más dura, ¿no? Y que es más difícil para McQueen y cualquier paquete estimar, ¿no? Eh, y por eso a veces como que me llegan un poco o nos llegan como preguntas, ¿no? De por qué está demorando tanto en máquina en estimar esto, pues depende mucho del número de parches y de la complejidad de los parches, es decir, cuántos vértices tengan. Mientras más detalle tengas, más va a tardar. También la resistencia, si utilizan resistencias, mientras menor sea el tamaño del píxel, más va a demorar. Y hay un límite como en todo, ¿no? CircuitScape tiene un límite, Omniscape tiene un límite. em, Básicamente todos los softwares tienen un límite de procesamiento porque trabajan a nivel de matrices. Y mientras más grande sea la matriz, más memoria va a usar. Entonces, sí, de hecho, una de las cosas que siempre recomiendo son simplificar los polígonos. Bueno, dos cosas les recomiendo. Eh,
Porque como ven aquí es ya llegar con material un poco preparado, ¿no? Y seguimos dependiendo de los sistemas de información geográfica. Si bien R ha avanzado mucho, no es todavía un sistema de información geográfica como completo, ¿no? Y que sea muy eficaz. Entonces, no tengan miedo de mezclar, no sé, cosas, hacer cosas en QGIS, en ArcGIS, en otros sistemas y después utilizar R, ¿no? Para mí siempre como que hay que buscar la mejor opción. Pero sí, les recomiendo dos cosas. Una que es limpiar los errores de topología, porque hay veces que hay parches que están superpuestos, pues distintos tipos de errores que pueden hacer que el proceso demore más, porque Macurini, ahí generamos una función interna que identifica esos errores y trata de solucionarlo. Pero claro, como R no está especializado en eso, pues tarda mucho más, ¿no? Que si lo hicieras en QGIS o en ArcGIS basados en Python y en otros algoritmos de SIG, ¿no? Y programas de SIG. Em, Ese es lo primero que les aconsejo, limpiar sus eh, vectores de errores de topología. Y lo segundo es, si es posible, tratar de simplificar las formas. Es decir, si están trabajando con polígonos con muchísimos vértices, ¿no? Que provienen de una clasificación, por ejemplo, muy detallada, ¿no? Eso puede generar problemas. Muy buena pregunta. Y, y bueno, dicho eso, voy a mostrarles varios ejemplos. Creo que me emocioné y son 7 para el IC. Entonces, en el primer ejemplo es sin usar este argumento que es LA, que es el área del paisaje, ¿no? No lo vamos a utilizar sin usar el attribute. Y esto quiero que presten mucha atención porque si no le asigno un atributo a mis parches, entonces Macurini va a estimar automáticamente el área de los parches, ¿no? Y ese va a ser el atributo de cada uno de ellos. Si yo quiero asignar un atributo, entonces este archivo que es Habitat Nodes o como se llame su objeto que tiene los polígonos, debe tener una columna que puede llamarse como ustedes deseen, pero que los valores tienen que ser el atributo de cada uno de los parches. Y ese nombre de esa columna lo vamos a colocar aquí. Al rato, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero por ahora lo mantengo como nulo y lo que va a hacer Macurini y esta función es estimar automáticamente el área de cada uno de los parches y ese lo va a tomar como un atributo. Como unidad de área estoy trabajando con hectáreas, que es lo más común. eh, y en distance en este argumento, recuerden que siempre es una lista y lo que elegí fue la distancia de tipo centroide. LA lo mantengo como nulo y activé este argumento que es only overall. Solo quiero que me estimes lo que ocurre a nivel de paisaje. Métrica, voy a utilizar el IC, Distant Threshold, 10 kilómetros o 10.000 metros, ¿no? Está en metros y siempre debe de estar en metros. Y esto de intern es si quiero que, o sea, ahorita creo que no sale nada, pero, no, sí salen unas, aquí, como aquí aparece unos mensajes, ¿no? Se está estimando y sé si son muchas distancias, umbrales de distancia, pues te va a dar el progreso, ¿no? De la estimación. Es para hacerlo bonito, pero pueden también omitirlo. Entonces, pues solo lo corro para que vean que sí, no les miento. Entonces, pues ya lo corrió, ¿no? Eh, y lo que da como resultado es una tabla que quienes han trabajado con Efor, pues es básicamente igual el resultado. Como les comentaba, estamos trabajando con Conefor y Santiago Saura para pues tener digamos, incorporar muchas de las cosas, ¿no?
de este software. Y lo que te arroja son dos cosas. El ICENUM, que es un valor que es básicamente la suma de las probabilidades, o en este caso de las conexiones, que son ceros y unos. No se utiliza mucho, bueno, yo no lo he visto que se utilice demasiado, pero puede ser de interés para alguien. Y otro índice que sí se utiliza, que es el S o el ECA, que lo vamos a ver en las siguientes clases, y que es un valor de área potencialmente conectada, ¿no? Lo vamos a ver en las siguientes clases, es la base del PROTCON. eh, y como ven, solo me da esos dos valores. Y eso es porque no le estoy dando uno de los argumentos, que es LA, que es el área del paisaje. Si yo no se lo doy, solo me va a dar siempre a nivel de paisaje esos dos indicadores o índices. Si yo agrego el área del paisaje, como lo hicimos en la clase anterior, que bueno, estimé el área del paisaje en metros cuadrados y después lo transformé a hectáreas porque estoy trabajando en hectáreas. Así yo aquí trabajara en km2, que son kilómetros cuadrados, tendría que transformarlo a km2 también. Y bueno, aquí ya estoy utilizando el área del paisaje, entonces me da, agrega un índice más, ¿no? Que es ahora sí el IIC. Eh, Hago hincapié en esto porque también luego nos preguntan bastante sobre por qué no aparece el índice, y es porque, bueno, necesitas em, el, el valor del área del paisaje, ¿no? Lo necesitas para poder estimar el índice IIC, que este índice IIC va de 0 a 1, lo que les comentaba, y mientras más cercana a 1, pues más conectado, ¿no? Está el paisaje. Bueno, si es 1, está totalmente conectado todos los nodos del paisaje, lo cual implicaría que hay un solo nodo o nodos que están extremadamente cercanos. Eh, y bueno, como ven, el valor, pues es un poco difícil de interpretar. Es por eso que de hecho nace el ECA o el equivalente conectado, por la dificultad de interpretar estos valores entre 0 y 1. Hay otro ejemplo aquí, que es utilizando eh, la distancia entre bordes, ¿no? Y quiero que noten, digo, va a ser un poco incómodo porque vamos a tener un par de minutos sin hablar, pero quiero que vean cuánto tarda, ¿no? Aquí aumenta un poco la complejidad porque les comentaba que cuando ya se selecciona Edge, pues hace la estimación de las distancias euclidianas entre los vértices de los polígonos, y es un algoritmo que estima, digamos, esa distancia entre un vértice de un polígono versus todos los vértices del otro polígono, ¿no? Y lo va repitiendo y al final elige la menor. Entonces es un proceso tardado que depende desde luego de la cantidad de vértices que tengas en tus polígonos, ¿no? Mientras más detallados, pues más va a tardar. Eh, Esa es una discusión. Aquí preguntan, muy buena pregunta, ¿cuál es el más recomendable usar, centroide o el de borde? Eh, Muchos eligen la de centroide porque es mucho más rápida, como vieron, pero yo recomendaría siempre utilizar la de borde porque es una distancia un poco más, digamos, objetiva. Pensando en, por ejemplo, a ver, creo que está, bueno, aquí se ven los parches, ¿no? Entonces, veamos que los parches tienen distinto tamaño, y eso puede sesgar la estimación de la distancia. Es decir, yo tengo este parche que es gigante, ¿no? Está muy grande y el centroide quizá, no sé, caiga por aquí, porque además está forzado a caer dentro del parche, para que no se preocupen, porque luego es un problema que tienen eh, algunos SIC al estimar el centroide, pero aquí está.
digamos, forzado siempre a estar dentro del parche. Entonces, digamos que el centroide está por aquí. Y vean toda la distancia que está, digamos, tomando de más, ¿no? Porque el centroide está muy alejado del borde del parche, ¿no? Quizá ese sesgo sea menor mientras el parche sea más pequeño, ¿no? Tengo un centroide en este parche pequeño y la distancia al borde es mucho más pequeña. Lo que puede implicar es lo siguiente, al trabajar con centroides, todo está de alguna forma desconectado, ¿no? No hay adyacencias. Si yo trabajo con bordes, puede ser que haya un parche, ¿no? Como estos dos de aquí, a ver si se alcanza a ver, pues, estos dos de aquí, que están muy cercanos, y yo puedo decir, bueno, la verdad es que sí hay cercanía entre los dos, porque los bordes son muy cercanos, la distancia entre los bordes es muy pequeña, hay adyacencia, mientras que si yo estimo centroides, quizá el centroide de uno está por aquí y del por aquí y otro esté por aquí. A ver si ven mi cursor. Entonces hay una distancia mayor. Me dice que están separados esos centroides, ¿no? Em, es algo que ocurre, eh, pero depende del ejercicio, ¿no? Si estás trabajando con miles de parches, pues quizá el de centroides sea la mejor opción. Si es un ejercicio a nivel regional o a nivel global, se puede justificar, ¿no? Por procesamiento, aunque siempre tiene que quedar claro en la metodología, pues qué es lo que estás utilizando. Em, pero bueno, esa es un poco la discusión entre las adyacencias, por eso es que yo recomiendo utilizar entre bordes. Ahora, como vieron, pues tardó bastante. Bueno, para mí que soy muy desesperado, tardó bastante, ¿no? Pero el valor del IC cambia, ¿sí ven? Inicialmente era de, ay, a ver, déjame lo estimo de nuevo aquí. Era de 2,67 a la -2. Y con la nueva estimación entre bordes cambia a 7,47 a la -2. Es decir, digamos, aumenta la conectividad, ¿no? La distancia entre centroides tiende a sesgar, a subestimar la conectividad. Eso es algo que, pues, quiero que noten. Y bueno, pero en todo, como en todo, pues hay truco, ¿no? Y uno de esos trucos que a veces se me pasa a mencionar es, o quizá no está tan bien documentado, es utilizar los argumentos que están disponibles dentro de Macurini. Am, si vamos a la sección de ayuda, aquí está la función, aquí está el parámetro que se llama distance, y lo que te dice es que puedes utilizar todos los parámetros dentro de esta otra función que se llama distance file, que es para generar distancias. Y hay muchísimos parámetros, ¿no? Que se pueden utilizar para optimizar el proceso. Eh, y aquí les muestro uno de ellos. Am, Sigo utilizando la distancia entre bordes, pero ahora utilizo este argumento que se llama keep. Eh, Mientras más, este va de 0 a 1 y te dice el porcentaje de vértices que se retienen en cada uno de los parches. Entonces, si yo le pongo .1, va a retener el 10% de los vértices de cada uno de los parches o de los nodos, los más relevantes, sin cambiar la forma eh, o cambiarla de manera profunda. Eh, Mientras más cercano a 0, pues va a tardar mucho menos porque estoy reduciendo el número de vértices con los cuales trabaja. Algo que mencionaban aquí que es simplificar la forma. Mientras más cercano a 1, o si no lo tengo o sea, si lo omito dentro de esta lista, este parámetro, pues digamos que aquí va a ser igual a 1, es decir, no va a remover vértices y va a tardar más. Entonces, eh, pueden utilizar eh, eh, eso lo hace utilizando un algoritmo. ¿Cuál es el que utiliza?
No me acuerdo cuál utiliza. Eso sí me... Pero hay varios algoritmos para simplificar formas. Eh, sí, hay varios. Pero aquí hay una opción que, digamos, aquí para hacer esa simplificación, Macurini utiliza un paquete que se llama RMap Shaper, que es muy bueno. Y lo que hace es que va eliminando eh, vértices en función de la distancia entre puntos de los vértices. Hay un argumento que te dice si quieres que cambie la forma o lo menos posible, y es como está ahorita, digamos, programado Macurini para que trate de cambiar la forma lo menos posible. Ah, pero bueno, si ahorita se me fue el nombre del algoritmo que utiliza, porque hay como cuatro. eh, pero aquí la lógica es esa, mientras más cercano a cero, va a eliminar más vértices de tus polígonos, se queda con los, digamos, esenciales o trata de hacerlo. Yo lo que aconsejo es que pues hagan pruebas, ¿no? Aquí les voy a mostrar cómo. Por ejemplo, aquí voy a ponerle 0.1. Entonces voy a hacer la prueba. El índice original era de 7.47. Entonces ahora veamos cuánto cambió. Ahora es de 7.46, no cambió mucho, ¿no? Entonces, digamos, estoy optimizando la estimación sin que cambie mucho la interpretación. A eso se le llama, pues, probar la sensibilidad de los parámetros. Yo creo que es una forma de hacerlo, ¿no? Vamos a probar punto 5 y veamos cuánto cambia. Pues va a tardar más, un poquito más, porque pues está conservando el 50% de los vértices, que aún son pues bastantes, y haciendo la estimación del borde. Ahí está, listo. Entonces ahora tiene un valor de 7.4761, muy similar, si no es que igual al original, ¿no? Donde no se eliminan los vértices. Entonces, pues digamos que para optimizar, por ejemplo, aquí en este escenario, con este paisaje, con estos parches, yo me quedaría con ese. Desde luego pueden hacer un sampling, ¿no? Pueden tomar no los 404 parches, sino pueden tomar 100, por ejemplo, y hacer este análisis de sensibilidad y ver esa variación en el índice que tanto afecta, hasta encontrar un valor adecuado. Eh, Sí, sí, yo creo que exacto, eso, de eso se trata, de probar varios por valores y optimizar, pero siempre sustentando, ¿no? Eh, bueno, el otro ejemplo es el cuarto, que es distancia euclidiana, utilizando no solo estimando el índice a nivel de paisaje, sino también a nivel de parche. Lo único que cambia es que ahora only overall lo voy a poner como false. Eso es lo único. Eh, y bueno, hago la estimación, ahí que tengo aquí, no sé. Entonces, aquí va. Ahí está. Yo, pues, por razones de tiempo lo mantuve como keep 0.1. Eso que está dando es el progreso de este proceso de remover cada uno de los parches en el paisaje y comparar. Entonces, aquí nos da un simple feature que es un vector que podemos exportar como un shapefile o como un geopackage, eh, utilizando las mismas funciones que les hablé en la clase anterior. Write SF y C. Aquí iría la dirección de salida, ¿no?
con el nombre y la extensión. Eh, o también hay un argumento que es write, y aquí lo que tienen que dar, como dice en la documentación, es la ruta de salida con el nombre y la extensión. eh, y listo. Aquí me estaba viendo el distance file, pero aquí dice, aquí dice. Es la ruta con ¿cómo se dice? Es la inicial, el prefijo, ¿no? Un prefijo. Entonces, ese es el nombre que va a tener tu shapefile. No necesitas indicar la extensión aquí. Eh, y bueno, aquí, como ven, ahora lo que regresa es shapefile con que es el que tiene los valores de cada uno de los nodos, el delta IC, el delta IC intra, el flux y el connector. Se agregaron esas columnas, y esas pues las podemos visualizar. Eh, Como les comentaba, hay muchas formas de visualizarlo. Yo pues porque suelo utilizar más ggplot, pues lo hice en ggplot con este ejemplo. em, Igual que el anterior, mostrando aquí el valor del delta IC, que es la importancia de cada uno de los fragmentos para la conectividad, para mantener la red conectada, ¿no? Toda la red conectada. Entonces, pues, como es, yo creo que un tanto lógico, el parche más grande, ¿no? Pues es muy relevante en términos de conectividad por la conectividad intraparche, porque pues muchos parches, digamos, es la fuente, ¿no? De movimiento para otros parches más pequeños. Eh, y bueno, también tenemos este parche que es muy interesante. Estos parches son varios parches aquí, eh, en verde un poquito más clarito, que son bastante interesantes porque están bastante centralizados en el paisaje. Parece ser conectores muy importantes, ¿no? Para mantener otros parches más conectados. Eso lo podemos explorar con los fracciones. El intra que te muestra pues la conectividad intraparche, y aquí va a estar totalmente relacionado con el tamaño del parche, ¿no? Mientras más grande, pues el valor va a ser también más grande. Em, Acá está el flux, que de nuevo muestra este parche como relevante. Sería interesante ver este mapa removiendo o quitando este parche gigante, ¿no? Como o tratando de tunear un poquito los colores. Si hay Yo digo, hay personas que les encanta mapear en R y lo hacen muy bien. Yo no soy, eh, digamos, muy bueno, así es que siempre prefiero hacerlo en un sistema de información geográfica como QGIS. Aquí está el connector que pues muestra otros parches que son relevantes en términos de centralidad. Pero sin duda este parche gigante pues se lleva todo, ¿no? Lo cual tiene pues bastante sentido por su. Si aquí mientras mayor sea el valor, eh, más, digamos, su mayor conectividad intra, mayor conectividad flux, mayor conectividad de tipo connector. Ese es como se interpreta. Aquí en el delta IC, pues igual, mientras más grande sea, más relevante es para mantener la conectividad global. Es decir, si yo quito ese parche, se pierde muchísima conectividad. Em, Así es como está ahora. Soy un poco malo con los colores, pero sí, así es como está este que pues euro es verde. Eh, pues sí, eh, mientras más verde, más relevante. Em, y en realidad es un porcentaje, ¿no? Es un porcentaje por la fórmula que vimos, ¿no? Esta fórmula de aquí. Entonces el resultado se expresa en porcentajes. Porcentaje de pérdida de conectividad. Eh, Algunos así lo interpretan, otros no, realmente. Solo mientras más grande, más relevante.
pero por la fórmula es un porcentaje. Y, eh, y bueno, en la siguiente clase, de hecho, vamos a ver cómo podemos jugar eh, con este escenario. Es decir, aquí tengo un parche que se está llevando todo, ¿no? Y vemos que es un área gigantesca, ¿no? Entonces, eh, quizá no sea tan eh, bueno priorizando, o sea, para áreas muy grandes. Esa es mi opinión personal. Para paisajes muy grandes, con muchos parches, quizá el PC y el IC no son la mejor opción, sino que otra opción, otro índice modificado que vamos a ver en la siguiente clase. Y bueno, les explico un poco más sobre eso, pero vean aquí un poco la historia que nos llevó a desarrollar el algoritmo que les voy a presentar en la siguiente clase. Y es porque pues hay parches que se llevan todo eh, en paisajes que son muy grandes, ¿no? Y que donde quizá parches que, o sea, que están en rojo, que están muy lejanos, pueden tener una alta relevancia. Pero bueno, aquí está otra opción que es utilizando, o sea, yo quiero que me devuelvas tanto las fracciones, o sea, el shape, el vector, como el índice global, ¿no? Los valores globales eh, de todo el paisaje. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Es muy sencillo, hay otro parámetro o argumento que es overall, es distinto a only overall, es solamente overall, y le pongo true. Y de esa forma, este, pues me devuelve tanto el índice a nivel de paisaje como a nivel de parche. Ahora, como son dos cosas las que pues devuelve, porque quiero los índices a nivel de paisaje, a nivel de parche, lo que va a devolver es una lista, ¿no? Como las anteriores que vimos. Entonces, el ICE es una lista ahora. Tiene dos cosas. Primero, los índices a nivel de paisaje y después a nivel de parche. Entonces, para acceder a ellos, solo uso el signo de pesos y aquí veo, ¿no? Que tengo estos dos resultados. El overall, ¿no? Que pues tiene mi tablita con los valores a nivel de paisaje y a nivel de parches o de nodos también. Y bueno, esa es una forma de obtener ambos. El ejemplo 6 que es eh, aquí, ay caray, a ver si no repetí. Ah, ah, creo que es el mismo. Pero bueno, puedo aprovechar para mostrarles cómo cambiar el atributo porque hasta ahora lo hemos visto como nulo, ¿no? Entonces, algo que voy a hacer es, no está ahorita en el manual, pero lo voy a colocar, es jugar con las otras funciones que ya vimos, particularmente con una que es la de fragmentación. Entonces voy a crear un objeto que se llama fragment porque, pues no sé, es simple, frag, y mk fragmentation. Aquí como nodes, voy a utilizar habitat nodes. em, Y todo lo demás lo voy a dejar por default. Es decir, voy a utilizar una distancia de profundidad de 500 metros. Todo se va a quedar como por default, ¿no? Entonces voy a estimar las métricas de fragmentación. Aquí están, ¿no? Y vean que hay un campo que es el CA, ¿no? Ahí está el área y está este valor que es CA, que es el atributo, el área núcleo, ¿no? Core area. Entonces, lo que quiero es utilizar eso como mi atributo, ¿no? Entonces, aquí, pues ya obtuve ese resultado. Hay dos elementos, como vimos en la clase anterior. Yo solo quiero eh, el vector, ¿no?
con los valores a nivel de parche. Entonces, creo otro objeto que es frac2 y, no, bueno, aquí Karen pregunta, ¿la suma de la columna de I C debe darnos lo mismo que el resultado overall o es otra cosa? No, son cosas distintas, sí. Sí, no, no tienen que dar lo mismo, ¿no? El delta es porcentaje y el overall es son una serie de índices que se expresan, no sé, el IC o el PC de 0 a 1, el delta IC o el delta PC en porcentajes. Entonces, si no se preocupen, no tiene que dar igual. Eh, y bueno, aquí ya guardé dentro de este objeto el vector con los estadísticos de fragmentación. Entonces voy a cambiar esto de habitat nodes por frac2. Ahí. Y como atributo, vean que pues yo tengo varias columnas, ¿no? Entonces le voy a dar esta de aquí, que es sea. Aquí ya no recuerdo si creo que voy a trabajar todo en hectáreas. Y bueno, aquí está CA. Todo lo demás lo mantengo igual, solo que atributo ahora lo cambié de null a un nombre de una de las columnas dentro de mi vector, que es el área núcleo, ¿no? Entonces hago la estimación y pues veamos a ver si sale. Ujú. Listo, entonces ahí están los valores del el overall primero, ¿no? Y después a nivel de parche de los deltas, ¿no? Que como ven, pues se agregaron a los campos que estaban originalmente en el campo, en el vector de entrada, ¿no? Que es frac2, que ya tenía estos campos, entonces agregó estos adicionalmente. Los valores del delta IC, pues son menores también los del delta intra, porque ahora estoy utilizando un área mucho menor, ¿no? Eh, solo por curiosidad, eh, voy a plotearlo. Bueno, aquí está, miren, esto se ve raro. A ver cómo es. Es- Ahí está como un poquito más refinado el análisis, digamos, por así decirlo. Entonces, es otra forma de utilizar el atributo. Em, y bueno, finalmente, varios umbrales de distancia, ¿no? Una de las virtudes, creo yo, de Macurini es que, como les comentaba, al igual que en la descentralidad, puedes utilizar muchas distancias eh, o umbrales de distancia, ¿no? Y estimarlas a la vez. Entonces, lo único que cambiamos es que ahora tenemos un vector. Es vector porque agregamos la C, ¿no? Y un paréntesis y dentro colocamos las distintas distancias que queremos evaluar. Entonces, ahí le doy. eh, y bueno, me va a estar diciendo como el avance, ¿no? El porcentaje de avances del análisis. Listo. Entonces ahora regreso a una lista. eh, Y como hemos visto, para acceder a ellas, pues a los elementos de la lista usamos el signo de pesos.
Ahora, lo que te dice es de 2000, de 10,000, de 50,000, porque fueron las distancias que utilizamos. Entonces, si yo quiero acceder a la de 50,000, pues ya estoy ahí y bueno, me puedo acceder a la información. Si quiero acceder a un nivel más, otro signo de pesos y puedo acceder a la tabla o al vector. Y bueno, ahora el PC es básicamente lo mismo. Usamos la misma función. Lo único que van a cambiar son dos cosas. Primero, pues hay que especificar en la métrica que vamos a usar el PC, no el IC. Y lo segundo es que tenemos que asignar una probabilidad. Eh, bueno, lo que recomiendo siempre es utilizar 0,5, ¿no? Y todo lo demás se mantiene igual. Entonces aquí pues ya terminó. Aquí solo hice la estimación del only overall, de solo el overall. Y pues como no utilicé área del paisaje, solo me devuelve dos índices, ¿no? El PSNUM y el S o el ECA. Después ya al integrar el área del paisaje, pues cambia de nuevo eh, el, el resultado. Ahora agrega el PC, ¿no? Con un valor también que va entre 0 y 1. Mientras más cercano a 1, quiere decir que el paisaje está más conectado. Aquí está, ¿no? Se agregó el PC. Y bueno, tiene la misma problemática que el IC. Es difícil de interpretar, pero es bastante útil, ¿no? Eh, y después tenemos esta opción para obtener las fracciones y el overall. Eh, es igual que el anterior, el IC. Eh, entonces, lo que hago es que le pongo, ahí, le coloco aquí el only overall lo pongo como false y el overall lo pongo como true y todo lo demás pues se mantiene. Ahora, el PC al hacer la estimación a nivel de parche tarda un poquito más. Es más tardado porque como es un índice probabilístico, todos los parches tienen una probabilidad de conexión. Entonces, no hay atajo. em, y, y bueno, tarda más, ¿no? Tarda más. Al final lo que obtienes es igual las mismas salidas, solo que ahora tienes el DPC, DPC intra, DPC flux y DPC connector en lugar del DIC, DIC intra, DIC flux. Ahora son los DPCs. El resultado, como le puse overall true, entonces también arroja una tablita con los resultados del PC a nivel de paisaje. Entonces ahí va. Y bueno, pues aquí les coloqué unos plots, ¿no? Que son básicamente los mismos. El- los resultados son bastante similares, ¿no? Eh, este parche gigante, pues se sigue llevando eh, la priorización, por así decirlo. Estos parches que son centrales, ahora aparecieron estos poco más verdes, ¿no? Mientras más verde es más relevante en términos de conectividad. Hay muchos menos parches, digamos, rojizos, porque a diferencia del índice binario, que es muy, muy tajante en ese sentido, muy de estás conectado o no lo estás, acá sí hay una probabilidad. El intra debería de ser casi igual, ¿no? Idéntico.
Y bueno, si hay cambios en el flux, poco, y en el conector aquí. Eh, y bueno, ya para finalizar, quiero mostrarles un par de cosas extras que se me ocurrieron y por eso tardé en digamos, subir esto. Y es la paralelización. Solo dejar claro que al paralelizar no necesariamente estamos aumentando la velocidad de procesamiento. La paralelización a veces sí funciona, ¿no? Y te acelera el proceso, pero en ocasiones no, no funciona así, ¿no? Sino que paralelizar se trata de sacar sí o sí el resultado, digamos, hacer el proceso sin que tu memoria o tu máquina crashee, ¿no? Se paralice, eh, hacerlo de forma optimizada, ¿no? Eh, de eso se trata paralelizar. Y básicamente paralelizar lo que hace es que toma eh, núcleos de tu máquina y a cada núcleo, con cada uno de los núcleos va a abrir una sesión de R, ¿no? Y va a replicar el análisis o parte del análisis dentro de la función. Por ejemplo, esto de ir eliminando nodos, ¿no? Eh, entonces, cada uno de estos, o ir eliminando parches para no confundirnos, cada uno de los nodos eh, de tu máquina, ¿no? O crea máquinas virtuales, por así decirlo. Entonces, cada máquina virtual va a generar, va a estimar una de esas remociones de parches y al final van a combinar el resultado. Eh, Para poder acceder a la paralelización, lo único que tenemos que hacer es activar el argumento parallel, que lo que te pide es el número de núcleos que utilizas, ¿no? Número de núcleos que eventualmente se van a transformar en sesiones de R o estas eh, maquinitas virtuales, como podemos llamarlo, ¿no? Eh, y también te pide el Parallel Mode, que como les comentaba, el default es el 1. Cuando tienes menos de, no sé, 4000 parches, el modo 2 ya es más rudo. eh, y si es cuando tienes muchísimos parches, muchísimos. Eh, y bueno, para conocer el número de nodos de tu máquina, puedes utilizar esta librería que es Parallel, que quizá ya la tengan porque la necesita Macurini y quizás se instaló con él. Y esta función que se llama Detect Cores. Entonces, en mi caso me dice que yo puedo acceder a 22 núcleos o cores, ¿no? Cores. Y, pero la regla es no utilizar todos, sino casi siempre utilizar la mitad o a ese 22 restarle al menos uno de esos núcleos para que no, la máquina pues no se vaya a paralelizar, perdón, a paralizar. Entonces, nunca utilicen todos los núcleos disponibles de sus máquinas. Utilicen la mitad de ellos o utilicen estos, no sé, aquí 22 menos 2, ¿no? Voy a dejar 2 para las otras funciones de la máquina o uno de ellos. Esa es mi recomendación. Eh, y bueno, trabaja un poco, aquí tenía un ejemplo porque pues son muchos. Tengo un ejemplo con 2378 núcleos, ¿no? O, perdón, parches. Aquí, algo que hemos activado y que estamos analizando si lo desactivamos o no es que la opción paralel solo se va a activar cuando tienes más de 2000 parches y eso es porque hemos visto que pues no, no cambia mucho la velocidad de procesamiento si utilizas paralel o no cuando tienes menos de 2000. Incluso a veces tarda mucho más, pero eso es algo que yo creo que voy a quitar para que no sea una restricción y pues ya sea el usuario el que pues determine, ¿no? Si utiliza o no Parallel. En este caso estoy usando 6 núcleos. Y bueno, no lo va a hacer porque va a tardar mucho, pero quiero que vean cómo funciona. Aquí lo que hizo fue eh,
A ver dónde están. Ahorita que empiece, a ver si aparecen. Bueno, aquí están ya, ¿no? Estos que aparecieron aquí son front-end, son sesiones de R, ¿no? Entonces yo le puse que hiciera 6, entonces deben de haber otras 6, digo otras 5. Entonces aquí hay otras sesiones y lo que ven es que cada una de ellas está haciendo una parte del proceso. Y lo que va a hacer es que al final el resultado lo va a unir y eso es paralelizar, ¿no? Eh, yo le voy a poner stop para que termine el proceso porque tarda mucho. Y cuando eso ocurre, o sea, que a veces le sale error o que como yo que le puse stop, es importante que cierren esas sesiones, ¿no? Aquí se quedaron abiertas. Eso puede ralentizar la máquina. Entonces, aquí hicimos una función que se llama close multiprocess, que pues le dan clic y les va a cerrar esas sesiones para que puedan seguir trabajando sin problema. Aquí hay otro ejemplo, ya el último, ya se me hizo tarde, pero lo vamos a estar retomando, es trabajar con distancias costo, ¿no? Estuvimos viendo las distancias euclidianas, ahora es cómo trabajo con distancias costo. En este ejemplo, lo que tengo es una resistencia para el mismo área de estudio, utilizando un paper de Camilo, del doctor Camilo, que estuvo con nosotros en las primeras sesiones. Eh, este raster pues tiene valores entre 0 y 100. Un valor de 100 implica una mayor resistencia y mayor dificultad para desplazarte. Eh, y bueno, el tamaño del píxel aquí es creo de que está grande porque pues para poder trabajar con él, ¿no? Entonces está interno dentro de Macurini, se llama Resistance Matrix. Aquí está, ¿no? Tiene una resolución de 500 por 500 metros solamente porque es para ayuda dentro de Macurini, pero pueden trabajar pues, con cualquier resolución, solo que mientras más fina la resolución, pues más va a tardar y a veces puede tardar mucho. Eh, Aquí está el raster. Más quiero que, bueno, aquí ahorita aparece y lo único que cambia es que el tipo de distancia, ¿no? Entonces, voy a utilizar, en lugar de centroide o de borde, voy a utilizar otra de las opciones que es least cost. Aquí hay solamente cuatro opciones, que es centroide, ¿no? Em, Borde y estas otras dos que son least cost y también commute time, ¿no? Son las de resistencia, que utilizan resistencia. La de commute time, recordarles que es la de similar a la de CircuitScape, pero tarda mucho más esa. Entonces voy a utilizar least cost, que es identificar las rutas eh, de menor costo entre cada uno de los parches, ¿no? Y tengo que habilitar este argumento resistance y darle mi raster, ¿no? Que es este. Para abrir el raster, digamos, yo aquí lo abrí porque está interno en R, pero ustedes podrían usar, se los voy a poner en el manual, eh, que es utilizar raster o la función rast. Cualquiera de esas dos sirven para abrir rasters. Se los voy a colocar en el manual para que lo tengan. Sí, tal cual. Es de uno de los artículos de Camilo y es una huella espacial humana que él modificó para esta área, ¿no? Pero es una huella espacial humana que está escalada y está entre 0 y 100. Bueno, en este caso el valor mínimo es de 4.28. Entonces, todo lo demás se conserva igual. Solo lo único que cambié fueron esos argumentos dentro de distance, ¿no? Es lo único que tienen que hacer. Y de hecho es bastante, bueno, aquí porque estoy trabajando con esa resolución, pues va a tardar relativamente poco. Eh,
Aquí te dice, ¿no? Estoy estimando las distancias. Esto puede tomar más tiempo dependiendo del número de nodos y de la resolución del raster. Entonces aquí está, lo que está haciendo es estimar la distancia, estas rutas de menor costo, ¿no? Que hay entre cada uno de los parches y después pues estima la distancia de resistencia. Y aquí ya, ahí ya terminó de estimar esas distancias eh, y está ahora estimando el, el PC, ¿no? Y ya, pues ya terminó. Entonces, aquí está el resultado. Es igual, te arroja en este caso, pues el overall, porque se lo di. Le puse que true, aunque como no le di el área del paisaje, pues no me arrojó el PC. Y también me arroja el vector con los valores del índice, pero ya con esta otra distancia de menor costo. Lo vamos a estar retomando bastante. En este ejemplo, también algo interesante es que utilicé, en lugar de polígonos como los nodos, utilicé un raster, ¿no? Nada más quiero que lo vean rápido. Aquí está este raster. Ya no son los polígonos, sino que es un raster que cada grupo de píxeles tiene pues valores del ID del nodo. Entonces, siguen siendo los 404 nodos o parches, pero ahora están en formato raster. Y fue lo que le di de entrada en lugar de los polígonos. Entonces, solo para que vean que puede trabajar con raster y con polígonos en el caso de los nodos, en esta función, ¿no? Eh, puedes trabajar con ambos sin problema. Y pues la hace igual a la misma velocidad. Solo que el resultado, pues ahora sí son estos, digamos, un raster, ¿no? Porque inicialmente trabajamos con, bueno, el raster, los nodos son un raster, ¿no? Entonces el resultado también es un raster. Para verlo, pues podemos usar plot, PC, igual el signo de pesos, accedo al raster, que es un stack, ¿no? Entonces ahí, em, aquí están los valores de la métrica, pero a nivel de píxel. Y algo que pues se puede utilizar es, ahorita respondo las preguntas, es utilizando Java, ¿no? Em, la única diferencia es que para utilizar Java en la estimación de las rutas de menor costo, tienen que ser, la resistencia tiene que tener valores íntegros o enteros, perdón. No puede tener decimales. Entonces puede tener 1, 2, 3, 100, 10, pero no 10.8 o 7.5. Si tienes esos valores de resistencia enteros, puedes utilizar la opción de Java, que en ocasiones, sobre todo cuando son resoluciones más pequeñas, pues es mucho más rápido, ¿no? Eh, la primera vez que utilices Java, te va a descargar el paquete que tenemos, ¿no? De Java y va a ejecutar la función. Entonces, en este caso, utilicé la misma resistencia, solo que redondeé todo para quitar los decimales y pues ya tengo valores enteros. Em, y lo otro que cambia es esta opción que es Liscos Java, True. Puedes indicar cuántos núcleos como para paralelizar quieres y la memoria RAM que quieres usar, aunque aquí siempre usamos null, puedes, aunque puedes tunearlo, ¿no? Pero digamos te va a utilizar el algoritmo de Java, que es más eficiente y rápido en ocasiones, ¿no? Y bueno, esto que ya les mostré de usar los nodos en formato raster. Eh, y bueno, aquí va a empezar a utilizar Java, va a hacer la estimación. Tienes que tener Java instalado, por ejemplo, si eso es necesario. Y pues listo.